Muy buenos días a todos. Qué gran gusto tenerlos aquí en esta segunda versión del Telefónica TIC Forum. Este espacio que hemos creado nosotros para poder compartir experiencias digitales, para poder hacer seguimiento al proceso de transformación digital que está recorriendo el país, que están recorriendo las empresas del país, que han venido avanzando en la apropiación de tecnologías digitales. Y qué bueno empezar teniendo la visión, el conocimiento de una de las personas que creo yo que más sabe en el país de empresa, que más sabe de industria. Creo que no me voy a detener en el detalle de todas las condiciones y los distintos pergaminos que lo acompañan. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, nos va a acompañar para abrir esta gran sesión, donde nos va a compartir cómo es la digitalización de las empresas, cuál es el impacto en la competitividad de las empresas. Por favor, recibamos a Bruce con un gran aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias a Fabián, gracias a Telefónica, gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, por darme la oportunidad de hablar. Para nosotros desde la ANDI, yo voy a tener un reloj. ¿Tú me avisas? Para nosotros desde la ANDI, este tema es de la mayor importancia. Estamos convencidos, estoy convencido, la organización lo está en todas sus instancias, de que Colombia obligatoriamente tiene que verdaderamente montarse la transformación digital. No solamente porque nos parece bien, no solamente porque nos parece conveniente, no solamente porque nos parece que el mundo va hacia allá, sino porque nos parece que si no lo hacemos, nos vamos a poder terminar quedando en la discusión nacional y en la discusión mundial y en el desarrollo mundial. Esto no nos puede pasar. Las tres anteriores revoluciones, primero la de la industrialización, luego la de los sistemas de fordización y luego la de la electrónica, no llegaron nunca a Colombia o a un país como Colombia como han debido llegar. Por esa razón, hoy en día Colombia realmente se encuentra, digamos, tan retrasada y tan rezagada en tantos temas. Bueno, pues bien, esta revolución no nos puede dejar y tenemos las herramientas para que no nos deje. Tenemos las herramientas para que efectivamente nosotros podamos montarnos en la misma, tenemos las herramientas para que podamos, además, entre otras cosas, ser líderes de la misma. Y yo creo que la tarea, o consideramos nosotros la tarea en la cual nos tenemos que embarcar, es en la tarea en donde nosotros seamos actores principales de lo que está sucediendo en América Latina y ojalá actores principales de lo que está sucediendo en el mundo. Esto tiene que suceder no solamente porque seamos realmente buenos en apropiar lo que suceda en otros países, sino porque seamos realmente buenos en nosotros generar liderazgo y nosotros generar actitudes que sean realmente de tendencia mundial. Esa es la tarea grande que tenemos. Tenemos que volver a Colombia un país digital. Es un reto que no solamente es un reto empresarial, es un reto también de carácter social. Nosotros debemos ser capaces de pensar diferente, nosotros debemos ser capaces de generar, digamos, la idea de que existan ciudadanos digitales, que existan compañías digitales, que existan consumidores digitales y que exista toda una economía digital. Nosotros tenemos que trabajar en desarrollar tecnologías cambiantes, tenemos que ser sólidos en su desarrollo y tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo. En esto yo quisiera decirle, no hay lugar, no hay espacio a complejos. No podemos, como hemos a veces hecho nosotros en otros casos, imaginarnos que verdaderamente el desarrollo se produce en otro sitio y nosotros de pronto aprendemos del desarrollo o de pronto estudiamos o de pronto nos montamos o de pronto compramos. No, la invitación realmente es a que desarrollemos, a que seamos líderes, a que no solamente apropiemos, sino que seamos verdaderamente un agente de cambio. Muy importante, esta no es una discusión solamente de competitividad, esta no es una discusión solamente de resultados financieros y de resultados económicos. Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido y estoy seguro que muchos de ustedes también, en que la tecnología realmente se ha venido convirtiendo en una herramienta para mejorar la vida. Se ha venido convirtiendo en una herramienta para que los seres humanos tengamos una mejor calidad de vida, para que logremos desarrollarnos, para que logremos el desarrollo social, para superar pobreza, para superar las grandes barreras. Esa es la meta que tenemos que tener en nuestras mentes. Si nosotros entendemos eso y lo entendemos bien, la sociedad como un todo, no solamente nosotros como individuos ciudadanos o como individuos corporativos, lo entendemos, nosotros vamos a ser capaces de que
de lograr que efectivamente todo esto se traduzca en tener un mejor país, una mejor Colombia. La invitación, arranco por aquí, voy a terminar por aquí también, es a que Colombia, sus ciudadanos y sus empresarios se conviertan en individuos digitales. Tenemos que trabajar por ello. En la ANDI hemos hecho algunos estudios, hemos hecho algunas encuestas y hemos venido tratando de entender cómo estamos siendo capaces de llevar este mensaje o no y cómo estamos siendo capaces de que se convierta en una realidad o no desde el punto de vista de las compañías. Le preguntamos en el 2017 a las compañías, ¿cuándo creerá usted o cuánto tiempo creerá usted que su negocio se va a convertir en un negocio digital? En ese año, fíjense ustedes, en el grupo de manufacturas, ahí tenemos dos categorías distintas, manufacturas y servicios. En el grupo de manufacturas, el 26.5% dijo, en 2 años mi negocio va a ser un negocio digital. Esta cifra no sé si les parece grande, les parece pequeña, a mí me parece inmensa. Que uno diga que en el sector de manufacturas dentro de 2 años el negocio va a ser digital significa que tienen que producirse muchos cambios, significa que tiene que haber muchas inversiones, significa que tiene que haber mucho talento y significa que tiene que haber una mentalidad distinta. 1/4 del sector de manufacturas lo dice. En el sector servicio estamos hablando del 43%. Esto es, por supuesto, una cifra muchísimo mayor. Quizá hay una mayor sensación de que es más fácil digitalizar servicios que digitalizar procesos productivos. Esa fue parte de la explicación. Luego, el 58% de las empresas de las empresas manufactureras cree que va a ser en un periodo de 5 años. Y fíjense ustedes, solo el 14% dice que va a ser en un periodo de 10 años. En el sector servicios, por supuesto, la curva, pues al tener un número tan alto, el 43% arrancando en 2 años, la curva de los otros 2 años es menor. Pero esto nos habla realmente de lo que están pensando los empresarios colombianos. Cuando les empezamos a preguntar a los empresarios qué piensan ustedes y cómo ustedes creen que se pudiera desarrollar una estrategia de transformación digital en las empresas, estoy hablando de 2017. Recuerden, si yo hago esa encuesta y la estamos haciendo en este momento, no la tengo a su disposición, la vamos a tener muy pronto, la hago hoy, seguramente todas estas cifras van a cambiar y van a ser mucho más dramáticas. Pero fíjense ustedes, cuando se les está preguntando cómo creen ustedes que se va a producir la transformación, el 77.5% dice que habrá nuevos modelos de negocios. El 66% dice que las expectativas de los clientes cambiarán. Las nuevas tecnologías afectarán, en la opinión de los 58% de los empresarios, a sus compañías, los competidores disruptivos y eventualmente los socios proveedores o terceros en un 31%. Cuando les preguntamos sobre el uso de tecnologías, y nuevamente hicimos las dos categorías, servicios e industrial, nos encontramos con que cloud computing es considerado en el 74.5% como la tecnología que más se va a utilizar y como más cambios va a haber en términos de lo que sucederá en el sector industrial. En el sector de servicios estamos hablando del 78%. Data, analytics, e-commerce, mercadeo digital, internet de las cosas, big data. Hay cosas que nos sorprenden dentro de esta gráfica. Por ejemplo, la impresión digital aparece en niveles relativamente bajos. La impresión en 3D aparece en un dato del 21.8%. Se dan cuenta ustedes en el caso industrial. Ahí sentimos que, por ejemplo, quizá estamos quedados porque esta cifra no coincide con las cifras mundiales en donde la impresión digital se ha venido convirtiendo, la 3D se ha venido convirtiendo en un tema verdaderamente de los más utilizados desde el punto de vista de uso de tecnologías. Cuando les preguntamos por barreras y desafíos, nos dicen que la principal barrera es la falta de cultura. Y ahí sí que tenemos mucho que decir nosotros, porque la falta de cultura, al final del día, no es la compra de tecnología, no es la apropiación de tecnología, no es el desarrollo, sino está hablando de una sociedad que de alguna forma no ha entendido o no ha terminado de entender que el cambio se vino. Una sociedad corporativa que necesita hacer unos esfuerzos importantísimos en tratar de cambiar. Fíjense ustedes, el segundo es desconocimiento. Esto es talento, esto es formación, esto es inversión en educación. El tercero es presupuesto. Bueno, es normal que lo digamos. Usualmente, evidentemente, las decisiones que requieren de inversión en monetaria pues son decisiones más complejas de hacer. Pero déjeme decirles lo siguiente. A diferencia de la primera, segunda y tercera revolución industrial, esta revolución industrial es pagable. Realmente está dentro.
dentro de los posibles presupuestos y dentro de las posibles inversiones que se pueden realizar en el mundo empresarial. Esta no es aquella, digamos, tan compleja como la de Inglaterra, en donde nosotros nos hubiéramos podido poner a pensar en el siglo XVIII, XIX, vamos a ser capaces de tener trenes, vamos a ser capaces de tener acerías, o vamos a ser capaces de tener barcos al vapor. No, aquí estamos hablando de cosas que están pagables con compañías que existen aquí las ven ustedes, Telefónica es una de ellas también, son cosas que nosotros podemos pagar y podemos comprar. Y ven ustedes el resto de retos, falta de mentalidad, modelo de negocios, falta de liderazgo o capital humano. Muy interesante desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de desarrollo empresarial. Colombia, infortunadamente, no tiene los niveles de productividad que debería tener como país. Un economista famoso, Dani Rodrik, ha hecho unos estudios interesantes y dice cómo Colombia, digamos, tiene un componente de productividad repartido entre capital y trabajo que es bastante malo en términos de comparación con otros países. Si ustedes se dan cuenta, la contribución a la productividad de capital versus de la productividad del capital que aparece en azul y la contribución a la productividad del empleo en Colombia, en América Latina, digamos, es un porcentaje de 22,78 cuando uno se encuentra en Asia, Europa Occidental, África, Norteamérica y Europa Oriental con niveles como los que ustedes ven allí. ¿Esto qué significa? Cuando uno aumenta la productividad o cuando uno produce cosas, ¿qué tanto del valor agregado se deriva del trabajo y qué tanto del valor agregado se deriva del capital? Pues bien, uno de los retos más importantes que tenemos, por supuesto, para desarrollarnos es lograr una mayor productividad. Y esto se tiene que dar en mayor productividad del capital. Fíjense ustedes la brecha tan grande que tenemos. Pues bien, si Colombia no cambia eso, nunca vamos a poder verdaderamente lograr el desarrollo económico que todos queremos y en el cual todos soñamos. Hay varias estimaciones y sin duda alguna el mayor componente en términos de poder mejorar la productividad es que nosotros invirtamos en capital. Y hoy en día la inversión en capital en la mayoría de los casos tiene un componente digital gigantesco. De manera que la oportunidad ahí va a ser muy grande y nos tenemos que concentrar en ello. Dice esto, el reloj, perdón, que me quedan 42 segundos, pero creo que me dieron la mitad del tiempo el que me iban a dar. Ahora me faltan 17 segundos. Nosotros hemos hecho algunas propuestas desde la ANDI porque queremos evidentemente generar un ecosistema suficientemente propicio, generar la inquietud, generar la necesidad y generar además las herramientas para que efectivamente nosotros podamos contar con un país más digital. Ahí tenemos como 5 cosas muy grandes en donde las hemos agrupado en conectividad, negocios digitales, talento, economía digital y gobierno digital. Sobre eso hay que hacer, y a mí me preguntan, ¿cuál cree usted que es el más importante? No hay ninguno que sea el más importante. Realmente las 5 cosas tienen que pasar y tienen que pasar al tiempo y pasan en escenarios distintos y algunas tienen que ver con regulaciones, otras tienen que ver con inversiones, otras tienen que ver con la capacidad que tengamos de desarrollar talento y la verdad es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todo. ¿En qué estamos trabajando? En conectividad. Debemos trabajar y tenemos que para esto sin duda alguna reducir barreras. En talento digital, muy importante, y en esto hay que hacer esfuerzos grandes. Hay que hacer esfuerzos grandes porque además esto cambia a unas velocidades, ustedes saben, verdaderamente pavorosas en términos de que lo que uno aprende hoy en día seguramente no puede no ser útil dentro de 5 años y lo que uno decide enseñar hoy en día puede ser lo que se estaba enseñando hace 3 años en economías más disruptivas o en ecosistemas más disruptivos. Ahí tenemos que generar verdaderamente la inserción dentro del sistema de creación de talento, nos tenemos que insertar en el talento mundial. Tenemos que ir a la velocidad de lo que está sucediendo en el mundo. La economía digital, hay muchas cosas que hacer, ustedes saben lo que está pasando en el sector financiero, ojalá pasara más rápido, vamos un poco más lento que el resto de países y mucho más, digamos, cuando hablamos de temas rurales, pero ojo, a todo el mundo le parece que la inserción digital en el mundo rural es muy compleja, pero es quizá el sitio en donde mayor beneficio se puede generar. Donde es más difícil llegar con infraestructura física es donde quizá tenemos mayores oportunidades desde el punto de vista digital. Hemos trabajado en la generación de negocios digitales y de innovación. Con el gobierno estamos trabajando en cosas, digamos, y estamos propiciando que el gobierno haga cosas que puedan ser digitales. Y hablamos de cosas que son obvias y que algunas de ellas son repetitivas. Arrancamos con el tema de la factura digital o arrancamos con el tema de la historia clínica. Yo, por ejemplo, le insisto, por ejemplo, al sector salud, si uno verdaderamente tuviera el sistema de salud digitalizado, sabiendo lo que le pasa a cada uno de los pacientes, y hay estimaciones para ello, ese hueco fiscal gigantesco que existe de 12
o 13 billones de pesos por año, quizás se pudiera reducir en forma significativa, simplemente, digamos, en términos de atención de pacientes o de dosificación de medicamentos. Sabemos de casos en donde hay mercados negros de medicamentos gigantescos porque simplemente hay sobredosificación y sobre indicación, digamos, por parte de los médicos, simplemente porque no tenemos el registro. Retos en el corto plazo, no puedo dejar de hablar de política pública. Tenemos que desarrollar política pública pronto. Estamos pendientes y estamos muy atentos a que se produzca realmente el reglamento para desarrollar alianzas público-privadas. Es muy importante que salga. Ustedes saben, está pendiente la asignación del espectro de 700 y el de 1900 MHz en términos que le competen, digamos, sí que le competen a esta industria. El COMPES de inteligencia artificial. Es muy interesante que el gobierno haya anunciado un COMPES que hable de temas tan específicos como estos, pero sí, efectivamente lo que necesitamos son ecosistemas de política pública que nos permitan desarrollarlo. Qué bueno que se está haciendo. La semana pasada yo tuve la inmensa oportunidad de asistir o de acompañar al presidente de la República Silicon Valley, donde tuvimos reunión con algunos de los jugadores importantes de esa región y en el mundo, en donde la discusión alrededor de inteligencia artificial estuvo siempre centrada en tratar de aprender qué era lo que nosotros no estábamos haciendo suficientemente bien, y eso está bien que lo haga un gobierno desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista normativo y de política pública, y cómo lo podíamos incorporar en el COMPES. Y por supuesto el tema de seguridad digital y de ciberseguridad, que tan importante es para este foro el día de hoy. No puedo dejar de tocar el tema de la ley TIC. Esta es una iniciativa absolutamente necesaria en este momento para el desarrollo del país. Tenemos que apoyar, digamos, que efectivamente el Congreso y que de alguna forma las instancias políticas realmente den el debate profundo. Podemos aceptar que no estén de acuerdo con algunas normas, podemos estar que no estén de acuerdo con algunas de las propuestas que se están haciendo hoy en día, pero sin duda esa es una discusión que tiene que dar el país. Una de las grandes preocupaciones que yo siempre he tenido, digamos, alrededor verdaderamente de la revolución digital o de la revolución industrial 4.0, es que efectivamente el país sea suficientemente ágil en poder reglamentar cosas, que tengamos un Congreso que sea capaz de reglamentar las cosas a tiempo, un gobierno que sea capaz de reglamentarlas. Las velocidades con las que se van a producir los desarrollos son inmensas, y si no somos suficientemente ágiles, si estamos reglamentando hoy en día cosas que hemos debido reglamentar en el año 2010, pues nos vamos a quedar. Entonces, en este orden de ideas hay como 8 elementos que quiero destacar. Certidumbre jurídica, absolutamente fundamental, y el proyecto incluye normas que nos ayudan a generar mayor certidumbre jurídica, la modernización institucional del sector, la focalización de inversiones, el cierre de la brecha digital, la creación del regulador independiente o convergente, las renovaciones de los permisos radioeléctricos, de espectro radioeléctrico por 30 años, que ojalá además las podamos hacer relativamente automáticas, obligaciones en términos del uso y la contraprestación del servicio, y la reglamentación de un fondo único que nos permita además poder ordenar el Estado desde el punto de vista fiscal para que podamos estratégicamente hacer las inversiones que hay que hacer hoy en día. Con esto los quiero dejar con ejemplos de transformación digital. Así está cambiando el mundo. Hagamos que Colombia cambie a estas velocidades y con estas tendencias. Muchas gracias. Begin. Show me camera 1. We're going to gaze over our right middle Molly, finger. how's this look? Move your front knee right by 6 inches. Namaste. Namaste. Now that looks a lot better.